Muchachos, buenos días. Vamos a trabajar hoy día el tema relacionado con el campo y el objeto de la economía, o llamado también la ciencia económica. ¿Estamos? Evidentemente, cuando uno define una materia, define una ciencia, define una asignatura, debe tomar en cuenta los antecedentes históricos, ¿no? En este sentido, la economía se ha construido en base a este esquema de, digamos, pensadores, filósofos, matemáticos, moralistas, ¿no? Estadígrafos que han tratado de entender la economía a su punto de vista histórico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la etapa griega, donde la economía surge de manera filosófica, aparecen tres personajes: Platón, Aristóteles y Genofonte. Platón plantea la idea de que el Estado tiene que ser, digamos, comunista, el Estado tiene que ser solidario, pero basado en la división del trabajo. ¿Está bien? Si tenemos una división del trabajo consolidada, sostenida, vamos a lograr el desarrollo sostenido. Eso sería, pues, evidentemente la filosofía en la actualidad, pero su antecedente está, pues, casi 2500 años antes, ¿no? Bueno, Aristóteles plantea, discípulo de Platón, plantea la idea de la crematística, ¿no? O sea, que la economía es una disciplina basada en la formación del valor. Por eso, a partir de Aristóteles, la crematística implica hablar de lo que hoy conocemos como valor de uso y valor de cambio, ¿está bien? Valor de uso es el valor que le damos a los objetos por la utilidad que tienen, por la satisfacción. El valor de cambio es el valor que le damos a los bienes por su precio, por su capacidad de intercambio. Por ejemplo, el aire que respiramos tiene mucho valor de uso, pero no tiene valor de cambio, ¿no? Ahora, un diamante tiene demasiado valor de cambio, pero tiene poco valor de uso. Eso es en función a la llamada crematística. Si la economía no hubiese sido descubierta como término, digamos, etimológicamente, hoy nuestro curso se llamaría crematística, ¿no? La ciencia del valor, la ciencia de la riqueza. Bueno, Aristóteles tuvo un discípulo que era un comediante. Acuérdate que en Grecia el teatro tenía, que fue la cultura más importante, tenía dos versiones: la tragedia y la comedia. En la comedia el que destacó fue Genofonte, y justamente uno de los términos que él utilizó en una de sus comedias más famosas fue la palabra economía, pero que en griego se escribe oikonomikos, ¿no? Donde oiko representa la casa, los bienes, ¿no? La riqueza, y el nomen o la norma representa, pues, la ley, la administración. O sea que la economía viene a ser la administración de la casa, ¿no? La norma de los bienes, ¿no? La ley de la riqueza. Podemos darle un matiz netamente etimológico, ¿está bien? Pero si nos transportamos al siglo XVII, en la época mercantilista, vamos a encontrar a este filósofo francés llamado Antonio de Montesquieu, ¿no? Antonio de Montesquieu plantea que la economía tiene que transformarse en la ciencia del Estado. O sea, la economía se hizo política, ¿no? Porque para ellos el Estado es un elemento determinante dentro de la vida económica. El Estado tiene que acumular metales preciosos, el Estado se tiene que expandir políticamente, se tiene que expandir geopolíticamente también. Entonces, eso refleja la idea de que el Estado se hace poderoso utilizando el instrumento económico. ¿Está bien? Bueno. Y en el siglo XVIII vamos a llegar, pues, a la idea del filósofo y tal vez, entre comillas, el economista más importante de toda la historia, llamado Adam Smith. Adam Smith habla acerca de los momentos de la riqueza. Es más, su obra más importante se llamó La riqueza de las naciones. Y en esa obra, 1776, él menciona que la riqueza pasa por tres etapas, por tres momentos: la producción, la distribución y el consumo. ¿Está bien? La producción se refiere a la creación de la riqueza, la distribución significa el reparto de la riqueza, la formación social, y el consumo implica el empleo de la riqueza. ¿Está bien? Esa es la intuición que hizo Adam Smith. Y en el siglo XIX vamos a tener la revolución social más importante en la doctrina económica. Estamos hablando de Karl Marx, de ahí viene el término marxismo, ¿no? El socialismo científico, o llamado también el comunismo. Los marxistas interpretan los llamados modos de producción. Marx sostiene que los modos de producción tienen diferentes momentos, diferentes etapas, ¿no? Desde la comunidad primitiva, pasando por la esclavitud, pasando por el feudalismo, hasta llegar al capitalismo. Lógicamente, el orden social caótico del capitalismo va a generar la aparición del socialismo. Y el socialismo va a tener una consecuencia final, que es el comunismo a nivel imperial, ¿no? A nivel estatal. Bueno,
Por eso él habla de los modos de producción y a partir de ahí se construye la famosa teoría de la lucha de clases, ¿está bien? Esa es la visión marxista, la visión netamente socialista. Y posteriormente surgirá la doctrina de Albrecht Marshall, considerado uno de los grandes economistas de toda la historia. En 1890 él va a fundar la Facultad de Economía, la facultad de economía más importante durante más de 100 años en el mundo, de la Universidad de Cambridge. Acuérdate que Cambridge debe ser una de las 2 o 3 mejores universidades hasta hoy en el mundo, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Y a partir de ahí se va a construir la teoría del mercado, la teoría de la competencia, la teoría de la producción, o sea, básicamente la teoría microeconómica, o llamada también la teoría de los precios, ¿está bien? La teoría del mercado. Pero en el siglo XX se va a dar uno de los fenómenos que inclusive si lo comparamos con la crisis de hoy es muy parecida, considerada la más grande depresión de toda la historia, 1929, aunque la recesión de hoy parece que va a ser más brutal. Y en 1929 Estados Unidos se vuelve el epicentro, me dejo entender, de la crisis económica recesiva más importante a nivel del capitalismo. Por eso que apareció un millonario inglés llamado John Maynard Keynes, que en 1936, siendo alumno de Marshall, funda una de las grandes teorías que hasta hoy podemos utilizar, la teoría de los agregados, ¿no es cierto? O sea, la teoría que explica cómo se forma la riqueza, cómo se forma el interés, cómo se forma la distribución de la riqueza a través del enfoque agregado. Por eso a Keynes se le conoce como el padre de la macroeconomía. ¿Está bien? Entonces, esto que hemos explicado, muchachos, simplemente representa una especie de resumen de lo que la economía en la historia ha tratado de definirse, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al carácter científico. A ver, características de la economía como ciencia. Primero, la economía es sistemática. ¿Qué significa eso? Que es ordenada. ¿Está bien? La economía se construye en base a 3 principios. Primero, la descripción de los hechos. Segundo, el establecimiento de teorías. Y tercero, la solución a los problemas, que es la llamada política económica. Por eso decimos que la economía va a ser sistemática. ¿Está bien? Segundo, la economía es fáctica. Fáctica significa que estudia hechos reales, hechos objetivos, hechos concretos, ¿verdad? Y además es hermenéutica. Hermenéutica significa que las ciencias tienden a evolucionar. O sea, una teoría que hace 30 años explicaba, por ejemplo, el origen de la inflación, hoy de repente puede dejar de tener validez, porque surgen nuevos modelos, nuevos enfoques acerca de un problema que es netamente social, ¿no es cierto? Bueno, en tercer lugar, la economía tiene un carácter social, porque estudia la conducta económica de humanos, ¿verdad? Estudia la vida económica del hombre, y por lo tanto, si el hombre busca el bienestar, si el hombre busca satisfacer sus necesidades, entonces ahí le vamos a dar un carácter netamente social, ¿ya? En cuarto lugar, la economía tiene métodos. Métodos significa que hay procedimientos, ¿no? Básicamente hay 2 procedimientos para entender la realidad. Uno se llama la inducción y el otro se llama la deducción. La inducción significa descubrir una ley general y la deducción significa comprobar esa ley. ¿Está bien? La metodología tiene que ser netamente ordenada. Además, la economía puede ser positiva y también puede ser normativa. La economía tiene un carácter de ciencia positiva y ciencia normativa. Positiva cuando estudia los hechos tal como se presentan y normativa cuando buscamos transformar esos hechos, ¿está bien? Transformar esa realidad. Positiva es la ciencia objetiva, normativa es el enfoque subjetivo de la ciencia económica, ¿está bien? Además, la economía elabora leyes y teorías. Leyes se le llama a los principios que explican un fenómeno, un hecho real. Y teoría se le llama a la aplicación de esa ley mediante modelos, mediante esquemas, mediante interpretaciones, ¿está bien? Y por último, la economía tiene un objeto, ¿no? El objeto de estudio sería la vida económica del hombre, ¿no? Hay un objeto tanto teórico como un objeto práctico. En este caso, el objeto práctico sería el bienestar material, o sea, cómo el hombre desarrolla vida económica para satisfacer necesidades, ¿correcto? Bueno. Vamos ahora al principio ya netamente estructural de este primer tema, ¿no? De esta primera opción, que se llama la escasez y la necesidad de elección. Bueno, este es el concepto que, muchachos, debemos concentrarnos al 100%, ¿ya? ¿Qué significa escasez? A ver, escasez implica que no
se pueden satisfacer todas las necesidades que tenemos, ¿no? Todos los deseos que tenemos con los recursos disponibles. Imagínate que todas nuestras necesidades las podríamos satisfacer de manera gratuita. Eso sería imposible, ¿no? Claro, hay algunas necesidades que sí se pueden satisfacer de manera, digamos, costo cero, precio cero, que es el respirar el aire, aunque puede estar contaminado. Ahí implica ya, evidentemente, un costo económico, ¿no? Podemos utilizar la energía solar, inclusive gratuitamente, pero el exceso de energía solar también puede ser nocivo. Entonces, siempre el mar está contaminado, a pesar de su precio es cero. Entonces, evidentemente la escasez es un tema relativo, ¿no? La insuficiencia de recursos para que las necesidades se puedan satisfacer absolutamente es lo que nosotros conocemos con el nombre de escasez. Y la escasez nos va a conllevar a la necesidad de elegir, ¿no es cierto? La necesidad de elección. Bueno, por lo tanto, la economía se define de esta manera. Es la ciencia que estudia la relación entre medios y fines, ¿no? La relación entre medios y fines. Siempre y cuando los medios sean escasos y los fines sean ilimitados. ¿Está bien? Ya. Entonces, la economía va a estudiar la relación entre los medios y los fines, ¿no? Así lo definía, ¿no es cierto?, von Mises, un economista austriaco a fines del siglo XIX. Medios y fines, donde evidentemente los medios van a ser escasos, o sea, los recursos, ¿no?, como se le conoce técnicamente, y los fines, que son las necesidades del hombre, van a ser ilimitados. Entonces, si las necesidades son ilimitadas, son infinitas, van creciendo permanentemente, tienen una progresión creciente, y los recursos son escasos, eso va a generar evidentemente la necesidad de elección, ¿verdad? La necesidad de elegir. Bueno, entonces, ante la escasez relativa, la economía tiene que elegir. O sea, ¿qué significa elegir? Los recursos son limitados, las necesidades no tienen límite. Por ejemplo, lo hemos visto en esta crisis que estamos padeciendo, ¿no? El gobierno, por ejemplo, ha destinado casi 5.000 millones de soles a darle bonos a los trabajadores que no están o no han estado laborando, entonces para paliar un poco la crisis. Pero con esos 5.000 millones se pudo haber generado también empleo, pero habría que elegir, ¿no? O generamos empleo para más adelante o satisfacemos las necesidades de los que no tienen ingresos. Pero mira, los hospitales son deficitarios en nuestro país. Con 5.000 millones de soles se pudo haber construido ¿cuántos hospitales? ¿No? Imagínate cuántas escuelas, cuántos programas de capacitación docente, ¿no? Cuántas carreteras se pudieron haber construido, ¿no es cierto? Entonces eso genera evidentemente la necesidad de elección. Todos tenemos que elegir. Inclusive hay un bien que es el más escaso de todos, que es el tiempo, ¿no? Un millonario puede tener todo el dinero del mundo, pero le falta tiempo para gastarlo. Entonces la escasez siempre es un término relativo. ¿Y cuándo se elige la alternativa de máximo valor que se debe dejar de lado, o sea, la opción a la cual hay que renunciar? Eso se le conoce como el costo de oportunidad, ¿ya? Se llama costo de oportunidad a la alternativa de máximo valor que se debe dejar de lado al momento de hacer una elección. Si el gobierno ha dado bonos, ayuda salarial, digamos, a los trabajadores que no han estado laborando, el costo de oportunidad sería los hospitales que se han dejado de construir, ¿no es cierto? O sea, tenemos ahí una cuestión de elección. Y para elegir eficientemente, la economía va a utilizar 3 instrumentos, ¿no? El primero se llama la teoría económica, el segundo se llama el cálculo y la estadística, ¿está bien?, que va a complementar a la teoría económica. Y cuando estos se aunan, o sea, cuando estos se fusionan, se va a generar la nueva disciplina que hoy está transformando el análisis económico, conocida como la econometría. ¿Está bien? La econometría viene a ser la disciplina que cuantifica el fenómeno económico. Bueno, el problema de escasez también lo podemos analizar mediante una gráfica que se le llama la frontera de posibilidades de producción, o llamada también la curva de posibilidades de producción. Esta frontera de decisiones es una frontera que nos indica cuál es la máxima capacidad productiva que una economía puede tener cuando genera 2 bienes alternativamente. Bueno, por razones matemáticas solamente estamos utilizando el sistema bidimensional, o sea, solamente 2 productos. Por ejemplo, imagínate a ver la empresa Repsol, ¿no? Una empresa de combustibles, puede producir diésel y acá puede producir gasolina, ¿no? Hay 2 opciones de producción.
La empresa, por ejemplo, Gloria, tiene dos opciones. Puede producir acá yogur, por acá puede producir mermelada. O sea, tiene opciones de producción, ¿no? Un colegio puede tener aulas para nivel primaria, aulas para nivel secundario. Entonces, vamos a tener siempre que elegir entre dos opciones según la teoría de la frontera de decisiones, ¿ya? Ahora, si tú analizas, el punto Q nos indica un nivel de producción alternativo entre estos dos bienes, ¿no? Igual que el punto R. Pero si tú te trasladas del punto Q al punto R, vas a notar que la producción de uno de ellos está aumentando en desmedro de la producción del otro. O sea, para producir más de uno hay que quitar recursos al otro bien. Por lo tanto, ese segundo bien, su nivel de producción va a tener que bajar. Por ejemplo, si un agricultor quiere aumentar su producción de arroz, deberá sacrificar la producción, por ejemplo, de maíz, ¿no? Hay que tener menos maíz para ganar un poco de arroz. O sea, esa es la alternativa económica en la frontera de decisiones, ¿ya? Por lo tanto, pasar de Q a R o de R a Q va a implicar el llamado costo de oportunidad, ¿ya? El costo de oportunidad son las alternativas a las cuales hemos tenido que renunciar. Pero muchachos, noten ustedes que por acá hay un punto K. Ese punto K está fuera de la frontera de decisiones. Por lo tanto, el punto K es un nivel imposible de alcanzar, ¿está bien? Es un nivel inalcanzable en la producción. Para llegar al punto K, la economía puede llegar siempre y cuando tenga mejores tecnologías, tenga mayor fuerza de trabajo, mayor cantidad de bienes de capital, mayor cantidad de materias primas, pero en este momento, como decimos en economía, ceteris paribus y todo es constante, el nivel K va a representar un nivel inalcanzable en la producción. Profesor, ¿y qué pasaría si nos ubicamos dentro de la misma frontera? O sea, en todo este espacio que estamos indicando. Estos espacios indican niveles de producción, pero no son eficientes porque no estamos llegando a utilizar la totalidad de los recursos disponibles. O sea, son niveles de producción donde los recursos están ociosos, o sea, no se está utilizando la plena capacidad productiva. Por ejemplo, la pandemia ha generado que la economía esté ubicada por debajo de la frontera, ¿no? De 100 fábricas solamente funcionaban 10, ¿no? De 40 clínicas solamente operaban 5, ¿no? Inclusive en algunos casos la economía llegó al punto de origen de coordenadas, es decir, hay actividades económicas que no han estado produciendo absolutamente nada. Y eso evidentemente se debe pues a que son decisiones que la economía y en lo social se pueden adoptar, ¿ya? Otra observación. Cuando esta frontera de posibilidades se desplaza a la derecha, o sea, llegamos al punto K, hipotéticamente, estamos alcanzando un nivel de crecimiento. Pero ya sabemos que para ese crecimiento necesitamos aumentar los recursos y mejorar los niveles tecnológicos. ¿Está bien? Vamos a verlo ya en un campo real, en un campo de aplicación. A ver, los llamados puntos notables. Imagínate un país que produce dos bienes, bueno, de manera global, armas por acá, una sociedad que tiene defensa, ¿no? Y por acá alimentos, una sociedad que busca priorizar las necesidades primarias. A ver, ¿qué pasa en el punto P? Si nosotros vemos el punto P, indica que la economía solo está produciendo armamento y no produce ningún tipo de bien alimenticio, ¿no es cierto? Pero eso sí, está utilizando todos sus recursos. Ahora, encontrar una sociedad en el punto P es bien difícil. Imagínate una sociedad que tenga buena defensa, pero no se alimente. O sea, pueden ser cadáveres en guerra, ¿no? Podríamos llamarle a ese tipo de situación socioeconómica. En cambio, en el punto S, la economía está produciendo solamente alimentos, pero no tiene armamento. O sea, es una sociedad supuestamente nutrida, supuestamente con niveles de satisfacción primaria importantes, pero descuida su soberanía, ¿no? Descuida un poco la defensa nacional. En cambio, el punto R y el punto T nos indican niveles de combinación de ambos bienes. En el punto R se producen más armas que alimentos. En cambio, en el punto T se produce más alimentos que armas, porque evidentemente estamos demostrando que hay siempre una opción de elegir, ¿no? Una opción de tomar un cambio en los niveles de producción. Así que ya sabemos, P, R, T y el punto S nos indican niveles de ¿qué? De pleno empleo, ¿ya? A ver muchachos, ¿qué pasa en el punto N? Si ustedes analizan, N está dentro de la frontera de decisiones, pero no está en la misma frontera, está dentro del área superpuesta a la frontera. N nos indica una combinación de ambos bienes, producimos armas y también producimos alimentos, pero no estamos llegando al nivel máximo.
Por lo tanto, N es un nivel en donde la economía está trabajando con una capacidad ociosa, ¿ya? En cambio, el punto K es un nivel más alejado del punto N, está más alejado de la frontera máxima de producción. Por lo tanto, en K también hay capacidad ociosa, pero entre N y K me dicen a escoger, prefiero N, ¿no? Porque en N obviamente el desempleo es menos que en el punto K, ¿no? Es como la economía peruana. La economía peruana estaba en el punto N hasta hace unos 3 meses, 4 meses por ahí. Hoy en la economía peruana estamos en el punto K porque obviamente la recesión va aumentando. En el punto B, observa, solo producimos armas, ya no producimos alimentos, pero estamos llegando pues a un nivel no óptimo, ¿no? Estamos también en una capacidad ociosa. En el punto A no hay armas, solamente alimentos, pero tampoco llegamos a los niveles máximos de producción. Esa es la idea. En cambio, si nos vamos al punto M, sería parálisis total, una economía con una discapacidad, ¿no? Vamos a llamar productiva absoluta, ¿no? Y M nos va a indicar el llamado pleno desempleo, ¿está bien? No se utiliza ni un solo recurso. Ahora, W, si ustedes observan, está fuera de la frontera, o sea, está fuera de los alcances de la producción. Si los recursos son limitados, máximo llegamos hasta esta frontera. Por lo tanto, W va a representar un nivel inalcanzable. Será alcanzable siempre y cuando tengamos esta situación, o sea, la economía pueda crecer, para lo cual necesitaríamos más fábricas de armas, ¿no? Más tierras que produzcan alimentos, más obreros en las fábricas de alimentos, ¿no? Mejores ingenieros en la producción de armas para que la economía pueda llegar a desplazarse hasta el punto W. ¿Ya? La tarea. La tarea que vamos a trabajar para este tema es la siguiente, se divide en dos, ¿ya? Primero, me tienen que hacer una biografía del más grande economista del siglo XX, el salvador de la economía mundial. Hablamos de John Maynard Keynes, ya una biografía leve, elemental, sobre sus aportes más importantes a nuestro curso. Y en segundo lugar, una palabra que vamos a utilizar mucho en estos próximos 2 años, ¿no? La recesión. Definan qué cosa es una recesión, pero eso sí, bajo la óptica macroeconómica, ¿ya? Y muchachos, ojalá que todo les haya salido muy bien. Gracias.